En 1917, en un pequeño pueblo llamado Fátima, en Portugal, ocurrió uno de los hechos más significativos y misteriosos de la historia moderna. Durante 6 apariciones consecutivas, la Virgen María se apareció a 3 niños humildes: Lucia, Jacinta y Francisco. Los niños, de entre 9 y 10 años, fueron testigos de profundos mensajes que la Madre de Dios transmitió, no solo a ellos, sino al mundo entero. Estos encuentros místicos con María ocurrieron en un contexto de guerra y malestar global, en medio de la Primera Guerra Mundial, y tuvieron un impacto duradero en la espiritualidad católica. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días: tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Las visiones de Fátima se convirtieron en un hito en la historia religiosa, no solo por su intensidad y profundidad, sino por las revelaciones proféticas que la Virgen María compartió con los niños. Los mensajes de Fátima son reconocidos por su clara visión de los tiempos futuros, tocando temas de paz, conversión, oración y principalmente sobre cómo el ser humano debe prepararse para tiempos de tribulación. Las 3 partes de la profecía de Fátima se mantuvieron en secreto durante muchos años, y el contenido de la tercera parte en particular causaría gran temor y especulación cuando finalmente fuera revelada. Hoy, el mensaje de Fátima sigue resonando poderosamente, especialmente en tiempos de creciente incertidumbre en el mundo. Los acontecimientos globales, incluidas las crisis políticas, las guerras y los cambios sociales, hacen aún más pertinente reflexionar sobre lo revelado en ese momento. El impacto de las profecías de Fátima es especialmente relevante cuando consideramos a los Estados Unidos, una nación cuya posición en el escenario mundial siempre ha sido de gran poder, pero también de responsabilidad espiritual. La tercera profecía, con sus dramáticas advertencias de destrucción y castigos divinos, parece arrojar luz sobre la situación actual, convirtiéndose en una advertencia urgente para los estadounidenses, los católicos y todos los ciudadanos del mundo. La tercera profecía de Fátima, quizás la más misteriosa y temida de las revelaciones hechas a Lucia, Jacinta y Francisco, permaneció oculta al público durante muchos años. Aunque las 2 primeras partes de la profecía, que hablan de la consagración a la Inmaculada Concepción y la importancia de la oración, se publicaron relativamente pronto, el contenido de la tercera parte se mantuvo en secreto durante décadas. La Iglesia Católica, a su vez, tomó la decisión de no revelar su totalidad hasta el año 2000, durante el papado de Juan Pablo II, cuando el Vaticano finalmente anunció que el secreto de Fátima sería revelado al mundo. Esto generó una ola de especulación y curiosidad sobre el contenido de esta revelación, alimentando aún más el misterio que la rodea. La tercera profecía fue descrita por la propia hermana Lucía, quien afirmó haber presenciado visiones impresionantes y terribles que dejaron una huella imborrable en su vida. Relató una visión apocalíptica donde vio a la Iglesia y a los fieles enfrentando grandes tribulaciones. Esta visión, un tanto enigmática y aterradora, hablaba de un gran castigo que caería sobre la humanidad si el mundo no se convertía y se volvía a Dios. Las palabras de María, según Lucia, fueron claras: si no se escuchan mis advertencias, el mundo caerá en un gran castigo. Un mensaje de advertencia que parecía no dejar lugar a dudas.
El contenido de la tercera parte de la profecía está lleno de imágenes simbólicas y dramáticas, en las que la Virgen María hablaba de catástrofes que afectarían al mundo entero. Las palabras proféticas de Fátima, tal como se revelan, mencionan acontecimientos catastróficos como guerras devastadoras, grandes sufrimientos humanos y una sociedad en total desorden. Es importante señalar que en 1917 estas visiones no tenían sentido inmediato para muchas personas, pero a medida que pasaron los años y los acontecimientos mundiales comenzaron a desarrollarse, la conexión entre las profecías de Fátima y los acontecimientos globales se hizo más evidente. Una de las partes más alarmantes de la tercera profecía de Fátima describe un gran cataclismo, una guerra mundial que se extendería por todo el planeta, con consecuencias inimaginables para la humanidad. Muchos estudiosos creen que esta guerra está estrechamente relacionada con los devastadores conflictos que marcaron el siglo XX, incluida la Segunda Guerra Mundial. Aunque los detalles exactos de la profecía no hablan específicamente de cuáles son las causas o quiénes serían los responsables de estas catástrofes, muchos intérpretes afirman que la creciente tensión política y las ideologías extremas podrían ser el catalizador de un conflicto global, como el que vemos en diferentes escenarios hoy. En la profecía, María pide la conversión de Rusia, nación que en ese momento estaba inmersa en la revolución bolchevique, que desencadenó una década de persecución religiosa y drásticas transformaciones políticas. Además de las referencias a las guerras, la tercera profecía de Fátima también alude a otras formas de castigo divino, como enfermedades y desastres naturales, que azotarían al mundo como consecuencia del distanciamiento espiritual de la humanidad. Algunos interpretan estas palabras como un presagio de pandemias, crisis económicas e incluso cambios climáticos extremos. De hecho, la realidad del siglo XXI ha dado señales de que el mundo se enfrenta cada vez más a crisis globales, tanto políticas como ambientales, lo que hace que el mensaje de Fátima sea aún más relevante. La intervención divina es otro punto crucial de la tercera profecía. María, como madre compasiva, no solo advirtió sobre los castigos, sino que también mostró un camino hacia la salvación, la oración, la penitencia y la conversión. Pidió a la gente que recurra a Dios y se una en la fe para evitar que los peores escenarios previstos se hagan realidad. La Virgen María, como en tantas otras apariciones, enfatizó la importancia de la devoción a su Inmaculada Concepción, como forma de proteger a la humanidad de los horrores que podrían sobrevenirle. El impacto global de la tercera profecía de Fátima no se limita a la Iglesia Católica o la comunidad cristiana. Sus efectos resuenan en todo el mundo, ya que las visiones de Lucia son interpretadas por muchos como un llamado universal a la conversión, la paz y el retorno a los valores espirituales. Las advertencias que María hizo en 1917, aunque estrechamente vinculadas a la historia de un contexto específico, han sido vistas como atemporales, con un mensaje que trasciende las fronteras religiosas y geográficas. La profecía, en esencia, es una advertencia para el mundo moderno, que vive en un periodo de inestabilidad política, social y ambiental, donde las guerras, las divisiones y los conflictos son más palpables que nunca. La revelación de la tercera parte de la profecía de Fátima no solo debe verse como una advertencia de catástrofes y desastres, sino también como un llamado a la esperanza y la acción. La humanidad, según María, tiene la oportunidad de cambiar el curso de su historia, si responde adecuadamente a las advertencias divinas. A través de la oración, la reconciliación y la búsqueda sincera de la paz, es posible evitar que se produzca el gran castigo. Sin embargo,
María también dejó en claro que la responsabilidad está en manos de todos, especialmente de los líderes y gobernantes mundiales, quienes están llamados a buscar la paz y la justicia en sus acciones, y de la población en general, quienes deben volverse a Dios y vivir según las enseñanzas de Cristo. Este llamado a la acción resuena aún más fuerte hoy, cuando vemos al mundo envuelto en conflictos, crisis políticas y sociales, y el creciente temor a una guerra nuclear o una nueva catástrofe global. La tercera profecía de Fátima, por tanto, no es solo un mensaje del pasado, sino una advertencia urgente para los tiempos presentes y futuros. Las palabras de María, con su poder de iluminar los caminos oscuros de la humanidad, todavía resuenan como una invitación a la transformación, la salvación y la renovación de la fe. Con su revelación, la tercera profecía de Fátima llama al mundo a un despertar espiritual. Nos desafía a todos a reflexionar sobre nuestro comportamiento y el futuro que estamos construyendo. El impacto de esta profecía se puede sentir en todas las naciones, pero especialmente en Estados Unidos, que como una de las mayores potencias del mundo, desempeña un papel fundamental en el equilibrio global. El destino del país, como se indica en Fátima, puede estar entrelazado con las decisiones que sus líderes y ciudadanos hagan en los años venideros, a medida que el mundo avanza hacia el futuro que describe la profecía. La conexión entre la tercera profecía de Fátima y Estados Unidos es un tema que despierta gran interés y preocupación entre estudiosos, líderes religiosos y creyentes. La profecía, con sus dramáticas revelaciones sobre catástrofes, guerras e intervenciones divinas, no se refiere a un solo país o región específica, pero muchos intérpretes creen que tiene una relación directa con Estados Unidos, una nación que juega un papel central en la política y la economía mundial. Para comprender esta conexión, es necesario analizar el contexto histórico de la profecía de Fátima, los acontecimientos que siguieron a lo largo del siglo XX y la situación global actual, que ha estado marcada por tensiones políticas y desafíos espirituales, especialmente dentro de Estados Unidos. En primer lugar, es importante señalar que la tercera parte de la profecía de Fátima no especifica directamente a los Estados Unidos, pero muchos estudiosos de la profecía, como sacerdotes, teólogos e incluso analistas políticos, ven implicaciones claras para la mayor potencia de Occidente. El foco de la tercera profecía está principalmente en la llamada a la conversión, la oración y la penitencia, necesarias para evitar la destrucción que María predijo. Sin embargo, la forma en que la profecía describe el mundo, sus tensiones, sus guerras y sus desafíos morales, refleja una situación global que de alguna manera se ajusta a las condiciones actuales, especialmente en Estados Unidos. Una de las razones por las que se considera que la tercera profecía de Fátima tiene una conexión especial con los Estados Unidos es la posición única del país en el escenario mundial, tanto política como espiritualmente. Desde el siglo XX, Estados Unidos se ha convertido en una superpotencia global, con enorme influencia en materia económica, social y militar. A lo largo de su historia, el país ha sido visto por muchos como una nación bendecida por Dios, pero también como una nación que enfrenta grandes desafíos espirituales y morales, con profundas divisiones internas, una secularización creciente y una pérdida de los valores cristianos que marcaron inicialmente su fundación. Este alejamiento de la fe y los desafíos internos pueden interpretarse como motivo de la intervención divina prevista en Fátima, que muchos creen que se producirá si el país no vuelve a Dios. Otro aspecto importante de la conexión entre la profecía de Fátima y Estados Unidos es el contexto de guerras y conflictos militares.
La profecía menciona la posibilidad de un gran castigo para la humanidad y una interpretación ampliamente aceptada es que esto podría referirse a guerras importantes, como la Segunda Guerra Mundial, pero también a la posibilidad de un conflicto aún más devastador. Durante el siglo XX, Estados Unidos estuvo involucrado en una serie de conflictos militares, incluida la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y, más recientemente, las guerras en Medio Oriente. La guerra, como predice la profecía de Fátima, no es solo una posibilidad remota, sino una realidad ya vivida por el país, con repercusiones globales. La creciente militarización y las tensiones geopolíticas actuales, particularmente entre superpotencias como Estados Unidos y Rusia, plantean la cuestión de una posible nueva confrontación global, algo que muchos creen que es la gran guerra predicha por la Virgen María. Además, las cuestiones espirituales que aborda Fátima también tienen resonancia directa con Estados Unidos. El mensaje de María sobre la conversión y la oración como medio para evitar la destrucción es visto como un llamado a regresar a la fe. Desde las apariciones de Fátima ha habido una secularización creciente en el país y la religión está cada vez más marginada en muchos aspectos de la vida pública y política. La profecía de Fátima, con su fuerte llamado a la oración y la penitencia, es interpretada por muchos como un llamado a Estados Unidos, como nación, a reconsiderar su camino espiritual y regresar a los principios que lo fundaron. La pérdida de los valores cristianos, el rechazo de los fundamentos religiosos en la educación y el gobierno y el creciente materialismo se consideran a menudo señales de que la nación se está alejando de Dios y, por tanto, acercándose a un destino oscuro, como el predicho en Fátima. Las palabras de María en Fátima, sin embargo, no son solo de condenación, sino también de esperanza. La profecía destaca que si la humanidad se arrepiente y regresa a Dios, muchas de estas catástrofes se podrán evitar. Este llamado a la conversión y la oración es un mensaje que resuena particularmente entre los cristianos de Estados Unidos, muchos de los cuales creen que el país tiene una misión divina y por lo tanto debe regresar a la fe. La importancia del rezo del rosario, la consagración a María y el fortalecimiento espiritual son temas centrales en el mensaje de Fátima que continúan siendo promovidos por movimientos católicos y otros grupos religiosos del país. La conexión entre Estados Unidos y la tercera profecía de Fátima se puede ver también en relación con los signos que preceden al gran castigo. La profecía habla de señales en el cielo y en la tierra que serían visibles antes del cumplimiento de las predicciones apocalípticas. Durante los últimos años, muchos observadores han señalado eventos naturales y sociales que pueden interpretarse como tales signos. Estados Unidos, como una de las naciones más expuestas a desastres naturales como huracanes, incendios forestales, tornados y terremotos, ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos. Además, el país también ha sido escenario de profundas divisiones internas, con tensiones políticas y sociales crecientes, lo que a menudo se ve como un reflejo de una sociedad en crisis. Las condiciones sociales y políticas en Estados Unidos, así como los cambios climáticos y el aumento de las catástrofes naturales, son frecuentemente citados como manifestaciones de los signos que Fátima predijo. El mensaje de Fátima, si bien destaca la importancia de la conversión y la oración, también sugiere que la redención se puede lograr si las personas se vuelven sinceramente a Dios. En el contexto de Estados Unidos, esto podría interpretarse como un llamado a la nación a recuperar sus valores espirituales y regresar a una vida más centrada en la fe. La Virgen María, como Madre Protectora, ofrece un mensaje de salvación y un camino de paz.
pero también advierte que el camino hacia la salvación requiere acción, arrepentimiento y un compromiso renovado con Dios. Para muchos, la conexión entre las advertencias de Fátima y los desafíos que enfrenta Estados Unidos hoy no es una coincidencia, sino más bien una confirmación de que la nación está siendo llamada a reflexionar sobre su destino espiritual y tomar medidas para evitar lo que podría ser un futuro sombrío. En resumen, la tercera profecía de Fátima tiene una conexión profunda y significativa con los Estados Unidos, especialmente si se considera el papel crucial que desempeña el país en el mundo moderno. La profecía aborda cuestiones espirituales, políticas y militares que son muy relevantes para la situación actual de la nación. Los desafíos que enfrenta Estados Unidos, tanto internos como externos, son interpretados por muchos como un reflejo de las advertencias divinas que dio Fátima, y la necesidad de regresar a la fe y la oración es más urgente que nunca. Si Estados Unidos atiende el llamado de Fátima a la conversión y la penitencia, es posible que la nación encuentre una manera de evitar los castigos previstos y, en cambio, se prepare para un futuro de paz, prosperidad y renovación espiritual. La tercera profecía de Fátima, con sus vívidas imágenes y descripciones apocalípticas, transmite un mensaje lleno de profundo miedo, sugiriendo que la humanidad puede estar acercándose a una catástrofe global, cuyas dimensiones son difíciles de predecir. A lo largo de los años, muchos eruditos y teólogos han analizado esta profecía con gran seriedad, tratando de interpretar las palabras de María en Fátima como una advertencia para la sociedad moderna, especialmente ahora que el mundo parece encaminarse hacia un punto de ruptura. La descripción de un gran castigo y un sufrimiento global inminente indican que la humanidad, si no se convierte y regresa a Dios, podría enfrentar un colapso devastador. Este miedo al fin, que impregna la tercera profecía de Fátima, se refiere a acontecimientos que, aunque vagos y simbólicos, pueden verse como presagios del fin de los tiempos, donde grandes imperios, como Estados Unidos, podrían verse arrastrados a una espiral de crisis y destrucción. Profundizando en las implicaciones de esta profecía, podemos observar cómo refleja el miedo a un futuro lleno de sufrimiento, con crisis humanas, naturales y espirituales. La Virgen María, en sus apariciones a Lucia, Jacinta y Francisco, advirtió sobre los peligros de una humanidad que se aleja de Dios y de sus principios, y esto se refleja claramente en el mensaje del gran castigo. Este castigo no es solo un castigo divino, sino también una consecuencia inevitable de las decisiones tomadas por los seres humanos a lo largo de la historia, ignorando los signos y las oportunidades de arrepentimiento de Dios. El sufrimiento global que describe la profecía está directamente relacionado con la pérdida de los valores espirituales, la indiferencia religiosa y el egoísmo humano que se ha extendido por todo el mundo moderno. En muchos círculos de reflexión espiritual, la tercera profecía de Fátima es vista como una metáfora de la caída de grandes imperios, como Estados Unidos, que ha sido una superpotencia mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso y la caída de las grandes naciones son temas que recorren la historia de la humanidad, con imperios que surgen y eventualmente caen debido a sus propios defectos internos. En el caso de Estados Unidos, muchos analistas creen que el país, aunque sigue siendo una potencia militar y económica, enfrenta desafíos que podrían llevarlo a su declive. Estos desafíos incluyen una creciente división política, una economía marcada por desigualdades sociales, una sociedad cada vez más secularizada y una pérdida de liderazgo moral en el escenario internacional.
Cuando analizamos estas cuestiones a la luz de la profecía de Fátima, vemos que pueden interpretarse como signos de una decadencia inminente, tal como lo predijo la Virgen María. El gran castigo que menciona Fátima puede manifestarse de muchas maneras, tanto en el plano físico como en el espiritual. Mucha gente interpreta esta parte de la profecía como una advertencia contra guerras mundiales que ya han ocurrido, especialmente la Segunda Guerra Mundial, pero también como una predicción de conflictos futuros, como una posible guerra nuclear o un colapso económico global. El mundo moderno, con sus crecientes tensiones geopolíticas, es un escenario favorable para que estas crisis empeoren. Las tensiones entre las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos, Rusia y China, han llevado a muchos a temer que se avecine un nuevo conflicto global. La creciente militarización, el aumento de la carrera armamentista y la incertidumbre política indican un escenario de alto riesgo, donde un error de cálculo o una provocación podrían desencadenar una guerra catastrófica con consecuencias globales. La profecía también advierte sobre crisis naturales que, según muchos estudiosos, pueden verse como manifestaciones del castigo mencionado por María. La creciente frecuencia de desastres naturales como huracanes, terremotos, incendios forestales e inundaciones se ha interpretado como un reflejo de la ira divina ante el comportamiento descontrolado de la humanidad. El cambio climático, en particular, ha generado un gran debate sobre el impacto de las acciones humanas en el planeta y las consecuencias que esto puede tener para las generaciones futuras. La evidencia científica muestra que la actividad humana ha contribuido al calentamiento global, que, a su vez, ha provocado desastres naturales más frecuentes y devastadores. La tercera profecía de Fátima, al mencionar catástrofes y sufrimiento, puede verse como una advertencia sobre el daño irreparable que estamos causando al medio ambiente y sus consecuencias para la humanidad. Sin embargo, el mensaje de Fátima no se limita a una simple advertencia de destrucción. La profecía ofrece también un camino para evitar el gran castigo: conversión, oración y penitencia. María, en sus apariciones, subrayó repetidamente que la humanidad todavía tiene la oportunidad de evitar estos desastres si se arrepiente de sus pecados y busca la paz a través de la fe. El rezo del rosario, la consagración a María y el retorno a la verdadera fe son los medios propuestos para preservar la paz y evitar la destrucción. Sin embargo, si los seres humanos continúan ignorando estas súplicas y alejándose de Dios, el sufrimiento y las crisis predichas por la profecía serán inevitables. Este miedo al fin, por tanto, no es solo una cuestión de destrucción física, sino también de colapso moral y espiritual. El distanciamiento de Dios, la pérdida de los valores espirituales y la obsesión por el materialismo han llevado a la sociedad global a una crisis de identidad. Muchas personas, especialmente en Occidente, viven una vida sin sentido, buscando satisfacción en bienes materiales y placeres pasajeros, sin considerar las consecuencias espirituales de sus acciones. La profecía de Fátima, al advertir del sufrimiento y la destrucción, sugiere también que el verdadero camino para evitar el fin pasa por la recuperación de los valores espirituales, la renovación de la fe y la práctica de la oración. La caída de grandes imperios como Estados Unidos es un tema recurrente en la historia, y muchos creen que mientras el país enfrenta una crisis interna y externa, los presagios descritos en Fátima están más cerca de hacerse realidad. El desafío, sin embargo, no es solo político o militar, sino también espiritual. La transformación necesaria para evitar el gran castigo comienza en el corazón de cada individuo, y la oración colectiva, la conversión sincera y el retorno a la fe
son las claves para garantizar que la humanidad no sucumba a la destrucción anunciada. En definitiva, lo que nos ofrece la tercera profecía de Fátima no es solo una mirada aterradora hacia el futuro, sino también un mensaje de esperanza. Nos recuerda que a pesar de los desafíos y las crisis, la humanidad todavía tiene la oportunidad de redimirse y cambiar su camino. El gran castigo se puede evitar, pero ello requerirá un esfuerzo colectivo para restaurar los valores espirituales y, sobre todo, la paz. La historia de los grandes imperios que han caído a lo largo de los siglos es un testimonio de que ninguna nación está más allá de la caída, pero también es un recordatorio de que incluso en medio del caos siempre existe la posibilidad de redención a través de la fe y la oración. La clave del futuro está en manos de todos nosotros, y la profecía de Fátima es, en definitiva, una invitación a la conversión y a la transformación. El debilitamiento espiritual de Estados Unidos, como se menciona en la tercera profecía de Fátima, es un tema profundo y preocupante que resuena con una realidad creciente en la sociedad estadounidense. Desde sus cimientos, Estados Unidos se construyó como una nación que se veía bendecida por Dios, con principios cristianos y un fuerte sentido de la moral que guiaba las leyes y la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que el país avanza hacia el siglo XXI, se ha hecho evidente un alejamiento gradual de la espiritualidad y los valores tradicionales, lo que refleja una secularización creciente que parece estar acelerándose en los últimos años. La tercera profecía de Fátima, que menciona catástrofes y castigos divinos si la humanidad no se convierte, puede interpretarse como una advertencia sobre el riesgo que el alejamiento de Dios y de los valores espirituales trae para las naciones, especialmente para una nación como Estados Unidos, cuyas elecciones tienen una influencia global. El proceso de secularización en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, sino algo que se ha intensificado en las últimas décadas. Desde la segunda mitad del siglo XX, la sociedad estadounidense comenzó a sufrir una importante transformación, alejándose de los principios cristianos que marcaron sus orígenes. Las escuelas se convirtieron en lugares donde la religión fue eliminada progresivamente, y las decisiones judiciales prohibieron la enseñanza de la Biblia y la oración en las instituciones públicas. La Iglesia, que anteriormente ejercía una fuerte influencia en la vida pública y las políticas sociales, se vio cada vez más marginada en un escenario político y social en el que los valores cristianos eran considerados obsoletos por una parte cada vez mayor de la población. Esto culminó con la popularización de una visión del mundo más secular y materialista, en la que la búsqueda del placer y el consumo se volvió central, mientras que la espiritualidad y la moralidad tradicional comenzaron a considerarse obsoletas o innecesarias. Esta deriva espiritual no es solo una cuestión de cambios en los hábitos religiosos, sino que está profundamente entrelazada con las transformaciones culturales y sociales que ha experimentado Estados Unidos. La familia tradicional, institución que siempre ha sido considerada la base de la sociedad estadounidense, comenzó a ser cuestionada. La introducción de nuevos modelos de relación, la creciente aceptación de conductas y valores que antes se consideraban inmorales o inaceptables, y la redefinición de conceptos de moralidad y ética son algunos de los cambios que reflejan una creciente secularización. Esto también se refleja en un alejamiento de la religión organizada, con muchas personas identificándose como espirituales, pero no religiosas, lo que indica un alejamiento aún mayor de las tradiciones espirituales más profundas que han guiado al país en el pasado. En la tercera profecía de Fátima, la Virgen María advierte de los peligros de un mundo que se aleja de Dios.
En sus mensajes habla de una humanidad que, si no se arrepiente, será castigada. La profecía describe, de forma simbólica, lo que puede interpretarse como una advertencia contra la pérdida de los valores espirituales, la caída de la moralidad y la búsqueda desenfrenada del materialismo, que conduce inevitablemente a un ciclo de destrucción. Este alejamiento de Dios y de los valores que guiaron la vida de los primeros fundadores de Estados Unidos puede verse como un reflejo de lo vaticinado en Fátima. El mensaje de Fátima enfatiza que la oración, la penitencia y la conversión son esenciales para evitar los castigos divinos. Para muchos, la creciente secularización y alienación espiritual de los Estados Unidos puede verse como una razón central de las advertencias de María a la humanidad. En su llamamiento, la Virgen María llama a los fieles al arrepentimiento y a la oración, ofreciendo una forma de evitar el castigo. Para Estados Unidos, esto sugiere que la nación, que históricamente se ha visto a sí misma como una nación bendecida, necesita regresar a sus valores espirituales y abrazar la fe nuevamente. La falta de espiritualidad en muchos sectores de la sociedad estadounidense ha generado un sentimiento de vacío y confusión, especialmente entre los más jóvenes, que buscan un sentido a la vida que muchas veces no pueden encontrar en las instituciones religiosas tradicionales. Esto puede considerarse una consecuencia directa del alejamiento de Dios, lo que, según las profecías, resulta en la pérdida de la paz interior y en un aumento del sufrimiento. La secularización en Estados Unidos no es solo un fenómeno cultural, sino también una cuestión política. La separación de Iglesia y Estado, que fue una característica importante de la fundación del país, comenzó a interpretarse de una manera cada vez más restrictiva, limitando la libertad religiosa en nombre de la neutralidad. Esto ha resultado en un ambiente donde los valores cristianos han sido progresivamente excluidos de la vida pública, haciendo más difícil para los ciudadanos conectarse con las tradiciones espirituales que siempre han sido una parte central de la historia estadounidense. La creciente influencia de los movimientos seculares y la promoción de una agenda antirreligiosa han creado un clima en el que ciertos sectores de la sociedad ven la fe cristiana con escepticismo e incluso hostilidad. La tercera profecía de Fátima es, por tanto, una invitación a reflexionar sobre esta separación espiritual. Nos advierte sobre los peligros de una sociedad que rechaza los valores espirituales y antepone el materialismo, la búsqueda del placer y la indiferencia religiosa por encima de los principios divinos. María, en sus apariciones, insta a todos a acudir a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a dedicarse a la oración y la penitencia. La alienación espiritual de Estados Unidos puede verse como motivo de las advertencias de la profecía, que advierten sobre la destrucción y los castigos que pueden ocurrir cuando una nación ignora las señales divinas y sigue un camino de secularización y moralidad deteriorada. La creciente secularización no solo afecta la moralidad, sino también la relación de la sociedad con el sufrimiento, la verdad y la esperanza. Sin una base espiritual sólida, muchos estadounidenses parecen haber perdido el rumbo en tiempos de crisis, recurriendo al consumismo, la búsqueda de placeres momentáneos y el escapismo, en lugar de buscar respuestas espirituales a sus ansiedades. El distanciamiento de Dios se refleja también en un aumento de la violencia, la desesperanza y la falta de sentido en la vida de muchas personas, que enfrentan dificultades emocionales y espirituales sin el apoyo de una fe sólida. Esto crea un ciclo de sufrimiento que, según la profecía de Fátima, puede evitarse si la nación se vuelve a Dios, pidiendo perdón y buscando la salvación a través de la oración y la fe verdadera. Es importante resaltar
que el mensaje de Fátima no es solo una condena, sino también un llamado a la conversión. María, como madre amorosa, ofrece un camino de salvación para quienes buscan sinceramente el cambio. Ella no solo advierte, sino que ofrece una solución: oración, penitencia y consagración a su inmaculado corazón. Este retorno a la fe puede interpretarse como la única manera de evitar el colapso moral y espiritual de Estados Unidos, así como de otras naciones que se han alejado de Dios. La profecía de Fátima, por lo tanto, no solo debe verse como una advertencia de destrucción, sino también como una oportunidad para que la humanidad, y especialmente Estados Unidos, se reconcilie con Dios, restaurando los valores espirituales y morales que una vez guiaron a la nación. Cuando reflexionamos sobre el distanciamiento espiritual de Estados Unidos y el llamado de Fátima, podemos darnos cuenta de que la secularización no es solo una transformación cultural o política, sino un reflejo del corazón humano, que muchas veces busca llenar un vacío espiritual con bienes materiales o con ideologías pasajeras. La profecía de Fátima, con sus mensajes de oración y conversión, ofrece la esperanza de que, incluso en tiempos de crisis, existe un camino hacia la salvación y la restauración de un mundo en paz y armonía con los principios divinos. El papel de la Iglesia Católica ante las advertencias contenidas en la tercera profecía de Fátima es de vital importancia, no solo para los católicos, sino para toda la humanidad. El mensaje transmitido por la Virgen María en Fátima a lo largo de las apariciones de 1917 apunta a una misión clara y urgente: la necesidad de la conversión, la oración y la penitencia como medios esenciales para evitar los cataclismos previstos y restaurar la paz espiritual en el mundo. La Iglesia, como depositaria del mensaje de Cristo y guardiana de las enseñanzas de María, tiene la responsabilidad de guiar a los fieles y a la sociedad para que respondan adecuadamente a estos llamados divinos. Pero, ¿cuál debería ser el papel de la Iglesia y de los fieles en esta gran responsabilidad? ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, actuar en respuesta a la advertencia de Fátima? En primer lugar, es fundamental comprender que el mensaje de Fátima no es una simple advertencia de catástrofes y destrucción, sino un llamado a la transformación interior. La Iglesia Católica ha sido, a lo largo de los siglos, un faro de guía espiritual, una institución que lleva adelante las enseñanzas de Cristo y la mediación de María para los fieles. En tiempos de crisis, como el que predijo María, la Iglesia está llamada a ser la voz que recuerde a la humanidad su misión espiritual y divina: ser reflejo de la paz, la misericordia y la salvación de Dios. La Iglesia, por tanto, debe ser la primera en responder al mensaje de Fátima, invitando a los fieles a unirse en oración y penitencia, buscando la purificación de sus corazones y la conversión de sus vidas. La oración, como subrayó la propia Virgen María en Fátima, es la clave de la salvación. María instó al rezo del rosario como un medio eficaz para proteger a la humanidad de las calamidades previstas. Esta oración, sencilla pero profunda, es un poderoso instrumento para interceder por la paz, la conversión de las almas y la protección divina. Rezar el rosario no es solo una repetición de palabras, sino una profunda meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y María. Cada misterio invita a los fieles a reflexionar sobre momentos cruciales de la salvación, desde la Anunciación hasta la resurrección. Con cada Ave María, los católicos buscan acercarse a Cristo, pidiendo su gracia y misericordia para sanar las heridas espirituales del mundo. La práctica de la penitencia, solicitada por María en Fátima, es también un componente esencial de la respuesta católica a las advertencias divinas. La penitencia no es un castigo, sino una forma de purificación y transformación.
Al renunciar al pecado y a la búsqueda desenfrenada de los placeres materiales, los creyentes pueden abrir sus corazones a la gracia divina y a una vida más centrada en Dios. La penitencia es también un medio para restablecer los vínculos espirituales con Dios, permitiendo a los fieles arrepentirse sinceramente de sus errores y reconciliarse con el Creador. La Iglesia, a través de la confesión, ofrece a los creyentes la oportunidad de recibir el perdón de Dios y renovar su fe. Al vivir la penitencia, la Iglesia prepara a los fieles para los tiempos difíciles, ayudándolos a mantener la esperanza y la confianza en Dios, incluso ante la adversidad. Otro aspecto crucial del mensaje de Fátima es la conversión, que es el centro de la respuesta de la Iglesia a las advertencias de María. La conversión no es solo un proceso de cambio externo, sino una profunda transformación del corazón y de la mente. María, en Fátima, llama a la humanidad a volverse a Dios, a abandonar el egoísmo y la búsqueda incesante de poder y riquezas, y a buscar la paz interior que solo se puede encontrar en la presencia de Dios. La Iglesia tiene el papel de guiar a los fieles en este proceso de conversión, ofreciendo los medios necesarios para que puedan crecer espiritualmente. Esto incluye practicar la oración regular, meditar en las Escrituras, participar en los sacramentos y buscar una vida más alineada con las enseñanzas de Cristo. La devoción a María, como Virgen Inmaculada, también es central en la respuesta de la Iglesia a Fátima. La Virgen María, elegida por Dios para ser Madre del Salvador, tiene un papel único en la historia de la salvación y en la vida de los cristianos. Su presencia materna, llena de compasión y cuidado, es fuente de protección y consuelo para todos aquellos que buscan la ayuda divina. La devoción a María no significa adoración, sino reconocimiento de su papel de intercesora ante Dios. En Fátima, María pidió a todos que se consagraran a su inmaculado corazón, práctica que tiene el poder de transformar los corazones y restaurar la paz. La consagración a María es una manera de entregar nuestras vidas y preocupaciones a su cuidado maternal, confiando en ella para guiarnos hacia una vida más cercana a Cristo. La Iglesia, al seguir las enseñanzas de Fátima, no solo debe fomentar la oración y la penitencia, sino también promover una profunda renovación espiritual. Esto significa no solo orar por el fin de las calamidades, sino también vivir diariamente el mensaje de Fátima, buscando la santidad y la verdad en todas las acciones. El papel de la Iglesia es ser una guía espiritual, no solo para los católicos, sino para el mundo en general. Aunque la Iglesia tiene su misión particular, su responsabilidad de difundir los valores espirituales es universal, abarcando a todas las naciones y pueblos. El mensaje de Fátima no es un llamado solo para los católicos, sino para toda la humanidad, que debe acudir a Dios en tiempos de crisis. La oración, la penitencia, la conversión y la devoción a María son las claves de la salvación, tanto individual como colectiva. La Iglesia, como portadora de este mensaje, tiene el papel de educar a los fieles sobre la importancia de estas prácticas, animándolos a involucrarse más profundamente en la vida espiritual. Las dificultades y desafíos que enfrenta el mundo y que predice la tercera profecía de Fátima no son el final, sino una invitación a la conversión y a la renovación. Incluso frente a tiempos difíciles, la Iglesia ofrece una fuente de esperanza y fe. A través de la oración y la penitencia, la humanidad puede restaurar su relación con Dios y encontrar la paz, incluso en medio del caos. El papel de la Iglesia Católica, por tanto, es ser defensora de la fe, guía de salvación y canal de paz en un mundo que está al borde de grandes tribulaciones. El mensaje de Fátima no es una simple advertencia sobre los castigos divinos, sino una invitación
a volver al camino de la santidad, al arrepentimiento genuino y a la búsqueda de una vida más devota de Dios. Al hacerlo, la Iglesia cumple su misión de conducir a los fieles hacia un futuro de paz, esperanza y salvación, protegidos por la intercesión de María y fortalecidos por la fe en Cristo. La revelación del gran castigo en la tercera profecía de Fátima es, sin duda, una de las partes más impactantes y aterradoras del mensaje de María. Esta profecía habla de un futuro oscuro, donde la humanidad enfrentaría un castigo divino de grandes proporciones debido al distanciamiento de Dios y el aumento de la iniquidad. El concepto de gran castigo que la Virgen María describió en Fátima no es un simple castigo punitivo, sino una advertencia de que las consecuencias de las acciones humanas pueden conducir a una inmensa destrucción y sufrimiento, si no hay un cambio de comportamiento y un retorno al camino de la fe y la justicia. La profecía está cargada de un sentido de urgencia, un llamado a todos los seres humanos, especialmente a las grandes naciones como Estados Unidos, a arrepentirse y buscar la reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. María, en Fátima, advirtió sobre lo que se podría llamar una ira divina, un castigo que afectaría al mundo entero, pero con mayor intensidad a las naciones que más se habían alejado de Dios. La profecía fue dada en un momento de gran malestar político y social, en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, y contenía advertencias sobre las consecuencias del pecado colectivo y la falta de arrepentimiento. El gran castigo, como lo describió María, sería un acontecimiento de magnitud global, que implicaría catástrofes naturales, crisis sociales y militares, un sufrimiento tan grande que solo podría evitarse con un verdadero retorno a la fe, a la oración y a la penitencia. Aunque la Virgen María no especificó detalles exactos de cómo se manifestaría este castigo, los elementos presentes en la profecía indican un futuro de grandes desastres y tribulaciones, donde la humanidad, si continúa en su camino de corrupción, se verá obligada a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Para comprender mejor el concepto de gran castigo, primero debemos reconocer que no se refiere a un hecho único o aislado, sino a una serie de consecuencias que pueden manifestarse de diversas maneras. Una de las interpretaciones más comunes de la profecía es que el castigo podría referirse a una gran guerra que podría diezmar a gran parte de la población mundial, como ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. La guerra se menciona a menudo como uno de los castigos divinos en las Escrituras y en varias otras profecías, incluida Fátima, donde la Virgen María habla de la necesidad de orar por la paz y la consagración de Rusia, que en ese momento estaba atravesando una revolución socialista. La gran guerra que anticipa Fátima podría referirse no solo a la violencia militar, sino también a conflictos prolongados, con efectos devastadores en las naciones, sus economías y sus estructuras sociales. Otra posible manifestación del gran castigo son los desastres naturales de proporciones devastadoras. La profecía de Fátima menciona que la humanidad, al ignorar los llamados divinos, se vería obligada a afrontar las consecuencias de estas acciones en forma de desastres naturales. La creciente intensidad de los fenómenos climáticos, como huracanes, terremotos e inundaciones, pueden verse como señales de esta advertencia. El calentamiento global y el cambio climático que han afectado a todo el planeta suelen asociarse con profecías apocalípticas que sugieren que el abuso de la naturaleza y la falta de respeto por la creación divina podrían provocar desastres naturales en una escala nunca antes vista. La Virgen María, al alertar sobre estos castigos, nos llama a reflexionar sobre cómo las decisiones humanas afectan no solo a las personas, sino al planeta mismo, y cómo, si no hay arrepentimiento y cambio, estos desastres naturales se intensificarán.
En el contexto de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, el Gran Castigo, descrito en la profecía de Fátima, puede interpretarse como una señal de alerta sobre el destino de la nación si continúa en su camino de secularización y distanciamiento de los valores espirituales. Estados Unidos, que siempre se ha considerado una nación bendita, ha enfrentado desafíos espirituales y morales cada vez más evidentes. La creciente secularización, la división política y social y el rechazo de los principios cristianos que fueron fundamentales para la formación del país son factores que pueden verse como señales de que el gran castigo puede estar más cerca. Si la nación no se arrepiente de sus errores, no busca la verdadera conversión y regresa a la fe, puede enfrentar una serie de eventos devastadores, tanto naturales como sociales, como resultado de su desobediencia y separación de Dios. La posibilidad de grandes catástrofes, ya sea en forma de desastres naturales, guerras o crisis sociales, es una de las advertencias más fuertes de la tercera profecía de Fátima. La Virgen María, en sus apariciones, no solo advirtió de estas catástrofes, sino que también nos dio la clave para evitarlas, la oración y la penitencia. En lugar de ceder al miedo o la desesperanza ante estas advertencias, los fieles están llamados a actuar de acuerdo con el mensaje de Fátima, ofreciendo sus oraciones y penitencias como medio para protegerse del castigo y traer la paz al mundo. Rezar el rosario, consagrarse a María y volver a la fe son los pasos que pueden evitar que se produzca el gran castigo. Si los individuos y las naciones se vuelven a Dios, se arrepienten de sus pecados y buscan la reconciliación espiritual, los castigos pueden evitarse o al menos aliviarse. Sin embargo, si se ignoran las advertencias de Fátima y la humanidad continúa su camino de indiferencia espiritual, los castigos descritos en la profecía podrían manifestarse de maneras aún más intensas. El gran castigo, como se predijo, podría presentarse de muchas formas. El colapso de las grandes naciones, las consecuencias económicas globales, el empeoramiento de las tensiones políticas y, sobre todo, el sufrimiento humano causado por las guerras y los desastres naturales. Estados Unidos, como nación globalmente influyente, tiene la responsabilidad no solo de arrepentirse, sino también de liderar el camino hacia la paz, la justicia y la reconciliación con Dios. El futuro de la nación puede estar determinado por las decisiones que sus líderes y ciudadanos tomen ahora. Es importante recordar que aunque la profecía de Fátima nos muestra un futuro sombrío, también nos ofrece un camino de esperanza. El gran castigo no es una sentencia inevitable, sino más bien una advertencia. El mensaje de María en Fátima nos llama a una auténtica conversión y arrepentimiento, a volver a la oración y a la penitencia, como forma de evitar el castigo y traer la salvación. La Iglesia, con su misión de guiar a los fieles y al mundo, tiene el papel crucial de promover esta conversión y ayudar a la humanidad a reconectarse con Dios antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo que está en juego, tanto para Estados Unidos como para el mundo, es nuestra respuesta al llamado de María. El gran castigo se puede evitar, pero esto requerirá una acción decisiva de cada uno de nosotros, una renovación espiritual y un compromiso de oración y penitencia. La elección de cómo reaccionar ante estas advertencias determinará no solo el futuro de las grandes potencias, sino también el destino de toda la humanidad. El mensaje de Fátima, con su urgencia y esperanza, es una invitación a todos, especialmente a los de Estados Unidos, a arrepentirse, volverse a Dios y buscar la salvación antes de que el gran castigo se convierta en una realidad irreversible.
Las señales en los cielos y en la tierra, como se menciona en la tercera profecía de Fátima, han sido una preocupación creciente entre los estudiosos de la fe, los teólogos y los creyentes de todo el mundo. La Virgen María, en sus apariciones en Fátima, advirtió a la humanidad de la urgente necesidad de arrepentimiento y oración, revelando que, si los hombres no acudían a Dios, podrían ocurrir acontecimientos catastróficos como el castigo divino. La referencia a señales en el cielo, en los mensajes de Fátima, se refiere a eventos espirituales y naturales que han sido interpretados por muchos como indicaciones de que la humanidad se acerca a un momento crucial de transformación. Estas señales, que van desde tormentas y terremotos hasta crisis políticas y sociales, se consideran preparativos divinos para el inminente cumplimiento de la profecía si la humanidad continúa ignorando el llamado al arrepentimiento y la conversión. Históricamente, las señales en el cielo y en la tierra se han utilizado como símbolos de advertencias divinas. La Biblia está llena de referencias a fenómenos y eventos naturales que se consideran manifestaciones de la voluntad de Dios. En Fátima, María pidió a la humanidad que orara y se volviera a Dios, evitando lo que podría ser una catástrofe global. Sin embargo, muchos estudiosos creen que los acontecimientos ocurridos en los últimos años, tanto naturales como sociales, pueden interpretarse como señales de estos avisos, ya que son cada vez más intensos y frecuentes. Tormentas y desastres naturales. En los últimos años, el mundo ha visto un aumento en el número y la intensidad de tormentas, huracanes, inundaciones y otros desastres naturales. La cadena de huracanes devastadores que han azotado las regiones tropicales en los últimos tiempos, como los huracanes Katrina, Irma y María, puede verse como una señal del cambio inminente pronosticado por Fátima. Estos eventos naturales han causado destrucción a gran escala, afectando a millones de personas, obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares, perder sus posesiones y, en muchos casos, sus vidas. La intensidad y frecuencia de estos desastres han aumentado significativamente, planteando interrogantes sobre el impacto del cambio climático, pero también provocando una reflexión entre muchos sobre la posibilidad de que estemos ante señales divinas. Aunque la ciencia explica estos fenómenos como causados por el calentamiento global, muchos creen que también son manifestaciones de un inminente castigo divino, como se predijo en Fátima. El aumento de las tormentas violentas puede verse como una consecuencia de la deriva espiritual de la humanidad, especialmente en naciones poderosas como Estados Unidos, que, en muchos análisis, se ha alejado cada vez más de los valores espirituales. La profecía de Fátima advirtió sobre el impacto de las acciones humanas en la creación, sugiriendo que si no hay arrepentimiento, la naturaleza reaccionaría contra la humanidad de manera dramática. Los huracanes y tormentas que afectan al mundo pueden interpretarse como señales de que estamos en un punto crítico de nuestra historia y que la humanidad necesita urgentemente recurrir a Dios para evitar catástrofes mayores. Terremotos y actividad sísmica. Además de las tormentas, otro tipo de desastre natural que ha llamado la atención son los terremotos. En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los terremotos en varias partes del mundo, desde Japón hasta California y Chile. Estos fenómenos sísmicos, a menudo devastadores, han provocado la pérdida de vidas y la destrucción de ciudades enteras. La actividad sísmica se ha intensificado y muchos creen que esto es un reflejo de la profecía de Fátima, que predijo signos visibles de la acción de Dios en la tierra. Los terremotos pueden verse como una expresión simbólica del sacudida que la humanidad está experimentando espiritualmente. La tierra,
que en la tradición cristiana es vista como una creación divina, responde a los errores y faltas de respeto que los hombres han mostrado hacia la creación y las enseñanzas de Dios. La profecía de Fátima menciona estos desastres naturales como una forma de llamar la atención sobre la necesidad de un cambio. Los terremotos, al sacudir los cimientos físicos del planeta, pueden interpretarse como un símbolo de que los cimientos espirituales de la humanidad también deben ser sacudidos, para que las personas se vuelvan a Dios con un corazón puro y con la voluntad de arrepentirse. Crisis políticas y sociales. Las señales de cambio no se limitan solo a los fenómenos naturales. En los últimos años, el mundo ha sido escenario de crecientes tensiones políticas y sociales, que muchos creen que están relacionadas con las advertencias espirituales de Fátima. Los conflictos militares, las divisiones internas en varias naciones, incluido Estados Unidos, y la creciente polarización política han sido visibles en muchas partes del mundo. La sociedad parece estar fragmentándose, con una pérdida de confianza en las instituciones y los valores tradicionales que alguna vez unieron a las personas. Estas crisis políticas y sociales pueden verse como señales de que las naciones se están alejando del camino de la unidad y la paz, elementos centrales del mensaje de Fátima. María, al pedir la consagración de Rusia y al alertar sobre los conflictos mundiales, hizo un claro llamamiento a la paz mundial y a la conversión de los corazones. El aumento de los conflictos geopolíticos, la creciente amenaza de una guerra nuclear y la intensificación de las divisiones internas en las sociedades pueden interpretarse como reflejos de la ignorancia espiritual de la humanidad y como una señal de que la gran tribulación predicha por Fátima se acerca. La falta de diálogo, la creciente intolerancia y los interminables conflictos son, para muchos, señales de que el mundo no está escuchando los llamados divinos. La polarización política, especialmente en Estados Unidos, es otra señal preocupante. El país, que históricamente ha sido visto como un bastión de la libertad y los valores cristianos, ha experimentado una creciente división interna. Las disputas políticas, la desinformación y la pérdida de confianza en las autoridades gubernamentales son indicativos de una sociedad que se está alejando de sus valores fundamentales. El mensaje de Fátima sobre la necesidad de unidad, arrepentimiento y oración resuena con fuerza aquí, sugiriendo que si las divisiones no se superan mediante la reconciliación y la conversión, las consecuencias pueden ser desastrosas. El llamado a la conversión. A la luz de estos signos, tanto naturales como sociales, el mensaje de Fátima sigue siendo una llamada urgente a la conversión. María, en sus apariciones, pidió a los fieles orar por el mundo y acudir a Dios, buscando la purificación y la paz. La oración es vista como el medio más poderoso para interceder por la humanidad y evitar el castigo. Profundizar la devoción a María, especialmente a través del rezo del rosario, es uno de los principales medios de salvación sugeridos. María, como madre, intercede ante Dios para proteger y sanar a la humanidad, si los fieles acuden a ella con sinceridad y fe. Además, la penitencia y el arrepentimiento son herramientas esenciales para la restauración espiritual del mundo. La humanidad, especialmente las grandes naciones como Estados Unidos, necesita examinar su conciencia y reconocer hasta qué punto se ha desviado de los valores espirituales. La invitación de Fátima es clara. Si hay arrepentimiento y conversión verdadera, muchos de los desastres que se avecinan podrán evitarse. La humanidad todavía tiene la oportunidad de cambiar el curso de su historia, pero esto requerirá una respuesta sincera al llamado divino. En resumen, las señales que muchos creen que están ocurriendo en todo el mundo
Tormentas, terremotos, crisis políticas y sociales son vistas por algunos como preparativos divinos para el cumplimiento de la profecía de Fátima. Estos signos indican que el mundo se encuentra en una encrucijada y que la única manera de evitar la catástrofe prevista es la conversión, la oración y la penitencia. La humanidad todavía tiene tiempo para arrepentirse y cambiar de camino, pero esto requerirá un esfuerzo colectivo para volverse a Dios, buscando la paz y la armonía espiritual. A la luz de las revelaciones y señales de advertencia que hemos visto en todo el mundo, especialmente basadas en las profecías de Fátima, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, prepararnos espiritualmente para enfrentar las crisis inminentes? La respuesta a esta pregunta es clara y tiene sus raíces en antiguas y profundas prácticas espirituales que tienen el poder de proteger, fortalecer y guiar a los fieles en tiempos difíciles. La oración, la devoción y la fe son las armas más poderosas contra las adversidades pronosticadas, siendo la medicina espiritual contra los tiempos de tribulación. El mensaje de Fátima, que incluye el llamado al rezo del rosario y la consagración a María, es un camino de preparación espiritual para quienes buscan protegerse de crisis físicas, emocionales y espirituales. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.